Buenas noches. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en el estudio de México Social en el 11. Manuel Gil Altón es sociólogo, amigo, estudioso, observador del mundo académico, educativo del país. Por eso me da mucho gusto recibirlo nuevamente aquí en México Social. Gracias, Manuel. Al contrario. Porque recientemente leyendo sus artículos caí en cuenta de algo que señaló y otros han señalado recientemente. Parece ser, Manuel, que cada sexenio hay la intención del gobierno en turno de una propuesta educativa, lo cual hace que, bueno, los profesores, los que tienen que implementarla, cada 4 o 5 años se enfrentan nuevamente a esta intención del poder democrático, del poder, de construir una reforma educativa. Y recientemente, en la mañanera, que se ha vuelto el espacio para poder conocer las intenciones del jefe del Estado, del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo un planteamiento adicional, que es otra cosa que Manuel Gil había escrito y dicho, que ya había un planteamiento. Pero dejemos esa parte y entremos. Tú has observado, creo que entonces, varias propuestas de reformas en los últimos 20 años, por lo menos. ¿Nos puedes dar un recuento de estas reformas? ¿Qué ha señalado? O sea, ¿qué ha pasado con la reforma de hace 6, 12, 18, 24? ¿Cómo podrías darnos este panorama de este reflejo sexenal? Sí, bueno, muchas gracias, Mario Luis. No, qué gusto. Sobre todo por decir que soy amigo. No, eso, sobre todo. Y sí me siento en casa. Sí, yo creo que hay un vicio, ¿no? La mejor imagen que yo tengo es el título, no el contenido de la película de Luis Buñuel, de La ilusión viaja en tranvía. Sí. Porque, aunque no tiene nada que ver con el contenido, es una película preciosa, sí creo que cada que los gobiernos sexenales dicen vamos a cambiar la educación, es una ilusión en términos de algo ilusorio, y viaja en tranvía porque ya no hay tranvías ni rieles. O sea, no viaja. No va. Y no va porque tiene, a mi juicio, 4 problemas, ¿no? Para poderlo poner en un esquema. Se equivoca en la noción del tiempo, parece newtoniano, ¿verdad? Sí. Tiempo, espacio, causa y actores. Ahí me salgo de la física, ¿no? Sí. O de Kant. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza? Es decir, especialmente yo diría el sexenio anterior, el del presidente Peña Nieto, y este. Sí. 1. Se piensa que se puede cambiar todo al 11:45, porque se hace primero una reforma llamada educativa, se transforma el artículo 3º, Constitución. y pasamos antes de la reforma de Peña de 2012-13, teníamos 700 palabras en el texto constitucional, pasamos a 2.500. Meter en el tercero, meter en la Constitución todo y ahí metes las reglas para elegir a los consejeros del INEAD o a la hora de la Mejoredu, etcétera, ¿no? Pero los modelos educativos de Peña yo creo que fue como en 2016, o sea, al 11:45, y ahora estamos en el 4º año de la administración, y no solamente hay un nuevo modelo educativo, sino un nuevo marco curricular, y va a empezar en agosto, igual que el sexenio pasado, va a empezar el último año de gobierno. Entonces, hay un problema con la concepción del tiempo. Ninguna reforma educativa que se precie de ser eficaz puede suponer una transformación en 6 años, ya sería demasiado poco. En 2, en 1, ¿no? Ilusorio. Es ilusorio como el tranvía, ¿no? Digo, dado que no hay tranvía ni rieles. La segunda es el espacio. Si tienes tan poquito tiempo, casi irremediablemente tienes que aplanar el país. Toda su diversidad cultural, diversidad, desigualdad incluso, etcétera. Yo siento que los señores en la SEP lo que hacen es ponen un mapa planito y dicen del Bravo al Suchiate, el martes 13 todos van a hacer tal cosa, ¿no? En general,
el apresuramiento por el tiempo y la homogeneidad de un país que no existe los conduce a simplificar una causa. El sexenio pasado fue todo es responsabilidad de los maestros y las maestras. Y ahora todo es responsabilidad del neoliberalismo. Sí, que además déjame hacer una acotación. Esto, de hecho, es un adjetivo a los que hacen la educación. Es señalar, adjetivar a los profesores y profesoras, y lo digo con todo respeto, sí, que ellos han sido, si no portadores de una ideología neoliberal, poniéndolo entre comillas, por lo menos instrumentos pasivos, lo cual es altamente injusto, por lo menos por una palabra. Y tocarías el cuarto. La idea central es que los docentes, los niños, las niñas, las familias y las comunidades son de plastilina, absolutamente maleables. Entonces, si en la SEP central se dice vamos a ser constructivistas, con una semana previa todo el mundo es piagetiano. Si después cambias al sistema de competencias, todo el mundo en 2 semanas... las personas traen una formación de la normal, tienen una práctica de 10, 20, 15 años. Entonces es también ilusorio que desde el poder se pueda moldear a contentillo. Eso implicaría que los profesores y profesoras en agosto tienen claridad de lo que tienen que enseñar, y tienen los elementos y la convicción y la información. Digo, es un asunto muy complejo. Así es. Y se asume nuevamente que eso es, digamos, de plastilina, se puede moldear al gusto del momento. Y lo que hace el magisterio en general es sobrevivir. A mí muchas veces me han dicho, profe, no se angustie. Cada sexenio pasa lo mismo. Entonces nos llega la nueva cosa y nosotros seguimos haciendo lo que podemos, ¿no? Sí. Con muchísimo más realismo. Entonces, en este caso, ¿no?, sorprendentemente, después de pasar una tragedia, que fueron 2 años de la pandemia, que agudizó la desigualdad, etcétera, curiosamente, Mario Luis, en vez de decir es momento de hacer un plan de emergencia que en los próximos 2 años, tomando ese lapso formativo, primero cuantifiquemos cuánto fue el daño, cuántos muchachos y muchachas perdimos, y luego cuántos que están en cuarto no tienen lo previsto para ello. Curiosamente, y como se dice, como rayo en cielo sereno, ¡zas! Hay un nuevo... O sea, no se interiorizó en la autoridad educativa lo que muchos han escrito, no solo los pedagogos, los sociólogos, etc., que el daño todavía no se dimensiona. Ni se dimensiona, sí. O sea, pero no solo no se dimensiona, se asume que es un cielo, un cielo que permite todo. Y después hay una parte interna que me gustaría tu opinión, porque dentro de eso ha habido una profunda reforma administrativa al centralizar la nómina, que en términos de economía política cambia las relaciones del poder, por lo menos entre el gobernador, secretario de Finanzas, que pagaba a la federación. O sea, eso también está ahí, adentro. O sea, sí, desde el sexenio pasado se trató de centralizar sobre la base de que, digamos, el diagnóstico es se desperdicia mucho dinero en los estados, ¿no? Veníamos del acuerdo aquel de Salinas, del acuerdo para la modernización de la educación, en que se descentralizaron los problemas, pero no los proyectos, ¿no? Entonces, pero me llama muchísimo la atención, Luis, que en alguna ocasión, en el 2013, fíjate, pensé una alegoría junto con mis compañeros. Uno siempre, las ideas que uno tiene, porque ahora es días en que el plagio tiene permiso, y a mí eso no me gusta. Todas las ideas que uno expresa, yo sobre todo digo, las que están bien son gracias a mis amigos, los profesores y mis colegas. Las que están mal me hago cargo yo porque no les voy a endosar mis burradas, ¿no? Pero yo decía, se encuentran en un camión deshecho, roto, todo así mal, sin llantas, en un camino lleno de baches y de lodo. Para mí es alegoría de la desigualdad. El autobús es el sistema que ha estado maltratado. Y en el sexenio pasado se dice, vamos a solucionarlo. Vamos a ponerle corbata a los choferes y falda plisada a las maestras, ¿no? Simplificando la causa.
Y en este caso, me imagino que ese camión que ahí estaba, hubo un terremoto, una luz lo volteó y llega esta administración y dice, ¿qué hacemos? Van por un mecánico y dice, cambiemos el motor, pero está volteado, la gente que estaba dentro está lastimada, no hemos hecho la cuenta de cuántos están heridos, de qué tamaño son las heridas, etcétera. Es absurdo cambiar el modelo educativo cuando tienes el camión deshecho, pero además volteado en términos de una pandemia que durante 2 años redujo el aprendizaje. Más o menos cada año, antes de la pandemia, perdíamos 1 millón de niños y niñas cada año, que empezaban el ciclo escolar y no lo terminaban. El cálculo con las cifras del INEGI es que son 1.800.000 entre el primer ciclo de pandemia y el segundo. Hay que ir por ellos. Y luego, a los que no se fueron, hay que preguntarles cómo están, tanto emotivamente como si pudieron aprender. Y me acuerdo mucho del presidente diciendo, oigan, aprende en casa que vamos a hacer, son clases, ¿eh? Sí, no, bueno. Yo creo que solamente alguien que es como muy descuidado en su análisis puede pensar que va a haber lo mismo, el mismo plan de estudios, etcétera, en medio de una pandemia en la cual no hay presencialidad, la desigualdad es enorme, los grupos más vulnerables no tienen acceso a la tecnología y cuando puedes volver un poco a lo presencial, en vez de hacer un diagnóstico de cómo estás, decides, vamos a cambiar. Déjame un corte y regresamos con Manuel Gil, amigo, sociólogo, estudioso, observador, y que tiene esta capacidad, y lo digo porque a mí me impresionó mucho su artículo cuando dijo, a veces el poder piensa que los profesores, el sistema es como plastilina. Simplemente es cuestión de decirle y se va a moldar al día siguiente. Bueno, esa es sin duda una de las discusiones más claras del supuesto que está en los que diseñan propuestas de política gubernamental. No, los profesores no son de plastilina y creo que ningún servicio público lo es. Vamos a un corte. Pensando en el corte, Manuel, diciendo 25 millones de niños, niñas que están, casi 200.000 escuelas, casi 2 millones. Pero déjame preguntarte antes que eso. Actualmente, muchos sostienen que el aprendizaje, la currícula que está, no es la que debería ser. Y creo que hay una especie de aceptación de que sí, puede mejorarse, porque no es lo que se debe aprender. Entonces, hazme una reflexión, o sea, sí hay que modificar la currícula, digo, más allá de los cómo, sí hay que dar cuenta que no están aprendiendo los niños y niñas la manera, las formas de pensar. O sea, ¿tú sigues convencido de que sí hay un problema de contenidos? Sí, a ver, pero creo que le pasa a todo el mundo. Todo sistema educativo y además todo marco curricular es la selección del enorme conocimiento humano que tienes que poner en grados, que tienes que poner en fases de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, la revisión de esto es siempre necesaria. Pero el marco general de la lectura de comprensión, de una lectura sólida, de una posibilidad de un cálculo lógico, que es la base de la matemática, sí, de ubicarte bien en la historia, en el tiempo, en la naturaleza, ahora que es tan importante. Yo me imagino que esas grandes líneas no tendrían por qué ser modificadas. Cuando a ti te ha llamado esta idea de que los profes son de plastilina, otra manera de decirlo es que el logro pedagógico, ¿te acuerdas del logro filantrópico? Sí, hay un logro pedagógico, que es como un titiritero. Entonces, lo que hay abajo de muchas de estas reformas es que los profesores y las profesoras no son profesionales, no tienen capacidad de tomar decisiones, sino que el poder los menea como si fuesen títeres. Eso es quitarles la voz y decirles, ahora vas a hacer esto y ahora vas a hacer esto otro, ¿no? Y sobre todo cuando en esta ocasión, yo diría, 2 fallas fuertes, ¿no? Aquella del sexenio pasado, porque fíjate que antes, cuando se hizo la reforma integral de la educación básica, pasaron 2 sexenios, aprovechando quizás la continuidad del partido, que era el PAN.
Y también antes, me acuerdo, la reforma de los 90 fue más paulatina, ¿no? No, en este caso hay un apresuramiento. Y me acuerdo mucho en El nombre de la rosa que Baskerville le dice a Atzo, el que es su novicio, le dice, ten cuidado con los puros. Y dice, ¿pero por qué si la pureza es una virtud? No, ten cuidado con la pureza. ¿Por qué? Por la prisa. Claro. Y es genial, Sí. ¿no? Cuando una persona como el doctor Marx Arriaga usa una retahíla de adjetivos, hay que recordar que en el español y en cualquier idioma los adjetivos son atajos al pensamiento. Los sustantivos tienen que ser argumentados. Pero si tú te lanzas a decir, a ver, en el sexenio pasado todo es enciclopédico y ahora vamos a aprender. Tienes que hacer, por la prisa, por lo que decía antes, una caricatura del pasado para decir, llegamos al nirvana educativo, ¿no? O al cielo, dependiendo de la creencia. Sí, o a la utopía, ¿no? Pero cuando de repente, ante la pandemia, en vez de abrir un espacio para ver cómo están las cosas y luego con calma revisar el modelo, que yo creo que sí es revisable, creo que podemos mejorar cosas siempre, decir, no, vamos a terminar con un modelo que, te digo rapidísimo, neoliberal, meritocrático, conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano, clasista, enciclopédico, especializado y legitimador de la... Déjame decirlo, yo estudié en una escuela pública la primaria, estatuto jurídico. Entonces, de pronto sentí que a mí me enseñaron todo eso en mi primaria. Y no fue así. No, pero otra vez, fíjate, la concepción del profesor y de la profesora como títeres, curiosamente, si esto es así, hay dos preguntas, Mario Luis. Una es, ¿entonces el magisterio fue el constructor de la mafia del poder? Sí. Está duro, ¿no? Es una acusación muy fuerte. No quiere decir que haya asuntos que arreglar, pero la otra es, si así era el sistema escolar y era tan poderoso, ¿cómo te explicas los 30 millones que obtuvo el presidente López Obrador? Sí, o sea, si todos los mayores de 18 años pasaron por este sistema, bueno, la mayoría. Así es. Si quieres, otra cosa que yo creo que la audiencia y nosotros debemos pensar es, a ver, una reforma educativa que valga la pena tiene que cumplir con un requisito. El pasado o la situación que quiere criticar la tiene que respetar bien, la tiene que entender. Si la caricaturizas, es como si yo aquí pongo una caricatura, le hago así, ya eché a perder mi apunte, y la aviento. Queda intacto lo que quiero criticar. No, hay que hacer un análisis. Y además son procesos que no se pueden cortar de tajo, como tú me has dicho. O sea, digo, los profesores ahora sí dejemos algo, es un tren continuo que no se puede romper así simplemente por el discurso. Déjame exigirte, a ver, ¿cuál sería para ti la manera racional de plantear, sabiendo que sí se puede mejorar eso, en qué horizonte de tiempo, si estuviéramos en el pizarrón, ¿cómo plantearías las fases, cómo hacer algo para que en el 2028, no sé, danos uno pues de elementos, cómo debería pensarse algo tan importante? Yo sostengo, y por eso el programa, lo más importante que puede hacer el presidente, a favor o en contra del país, es esto. Más allá de las transferencias, más allá, esto sí es tocar, digamos, la vértebra del país. Sí, porque en cualquier sociedad moderna, los intelectuales más importantes son las maestras y los maestros, no los que estamos en el ESDI, etc. Claro. Porque de 2,5 millones de profesores y profesoras que están trabajando, se generan las estructuras cognitivas con las que la sociedad aprende toda la vida. Es la vértebra del país. Decir, entonces yo sí creo que el horizonte tiene que ser al menos de 30 años, esa es la experiencia que hay. Necesitas no un acuerdo gubernamental, sino estatal, de las grandes líneas. Necesitas ser prudente y hacer pruebas piloto, tanto de los libros como de los programas, tener paciencia y creo que fundamentalmente modificar la formación en las normales que se ajuste a una nueva propuesta de un modelo
más activo, más solidario. Sí, se puede. Pero necesitas tener profesoras y profesores que, ya sea por educación continua o por las normales, vaya cambiando para poderse hacer cargo de la coordinación de un asunto. Es muchísimo más fácil echar rollos. ¿Cuánto dura un estudio de un normalista? ¿Cuántos años? 4 años. O sea, los que van a entrar ahorita, en septiembre, agosto, si hubiera un cambio en esa formación, en 4 años podrían absorber una serie de nuevas lineamientos, mecánicas, pedagógicas, contenidos, no antes. Sí, yo creo que además hay que tomar en cuenta que, a pesar de que en la normal y en buena hora, son las instituciones de educación superior vistas así, las más importantes del país, sí, y claro, las tenemos relegadas al tercer lugar, sobre todo desde la soberbia universitaria, claro, que sí, nos sentimos soñados, ¿no? Ajá. Es decir, ahí hay práctica, creo que desde el segundo año van y hacen práctica en escuelas reales, pero luego hay una curva de aprendizaje ya que te ponen solo o sola en el curso, en el grupo. Entonces, yo calcularía que en unos 7, 8 años ya tienes a una persona que se ha hecho cargo, que tiene... Entonces, si pensáramos más o menos en que renuevas la planta en un 25% cada 10 años, vamos a decir, pues, a un tercio, más o menos en 30 años tienes un nuevo magisterio, y además tienes al magisterio actual que, en la medida en que en la educación continua va modificando su concepción de lo que debe ser su trabajo, bueno, tendrías ese elemento junto con la renovación de la infraestructura. Mario Luis, seguimos teniendo, como la vez pasada que platicamos, 40% de escuelas multigrado, que son las que están en las zonas más pobres y están más deshechas, ¿no? Y por otro lado, sin agua, sin estas condiciones, sí, lo mínimo, fíjate, de dignidad. Es la institución estatal que está en todos lados. Y en los sitios más pobres la tenemos derruida. Así es, no alcanza. Se nos termina el programa, Manuel. Yo te agradezco mucho porque en estos grandes pincelazos nos has dado cuenta de la enorme importancia. Nuevamente, es la estructura que vertebra el país, es el sistema educativo. Es el que construye presente y futuro. Y estas prisas y estas improvisaciones, estos supuestos asumidos de que se puede hacer, lo digo con toda conciencia, no puede haber esta irresponsabilidad de ahorita, al 11:45, plantear. Ojalá haya una reflexión de plantear un proyecto 30 años, 20 años, la mesura, realmente un acuerdo nacional del Estado, y no estas prisas y menos las descalificaciones. Es tan importante que, déjeme decirlo, para el México social, una pieza angular, sino la pieza central de la idea de país, está aquí. Por eso yo le agradezco mucho a Manuel Gigantón, amigo sobre todo, conocedor, y invitarte, veámonos a principios del semestre, sí, porque esto finalmente parece ser que las prisas están, pues esto implica que en el próximo... En agosto empieza. Un nuevo cambio, llegamos al cielo. Llegamos al cielo, al Nirvana, Valhalla, digo nomás para introducir alguna parte, ¿no? Puede ser Valhalla. Sí. Buenas noches, muchas gracias, Manuel. No, al contrario, Mario Luis, siempre es un gusto. Gracias, buenas noches.